Voy a pasar directamente a poner el PowerPoint. Bueno, pues voy a empezar y voy a intentar ser un poco breve para ver si ganamos un poco de tiempo, porque luego hay otras dos presentaciones muy interesantes y además ya incluso estamos aquí en Gordailoa físicamente unas cuantas personas y ya me han pasado también unas preguntas y me imagino que luego habrá más online, o sea que para ir adelantando. Bueno, ya empezamos, ya la maquinita. Bueno, sí, pues vamos directamente aquí. Aquí había puesto, no sé ahora cuál se está viendo, esta, ¿no? París 2020, bueno, como ya se ha hablado tanto de tri selective, lo voy a dejar, pero solo recuerdo que fue un eufemismo porque era qué seleccionamos, pero también qué deseleccionamos, es decir, qué seleccionamos a futuro, que es algo que está saliendo mucho, que ahora nos parece igual una evidencia, pero ya vemos que no ha sido tan claro y es que hay que tener unos criterios a la hora de hacer nuevas adquisiciones. O sí tenían claro en las generaciones anteriores, pero claro, partían de realidades muy diferentes y hemos visto que el criterio a veces era recoger, 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 que esto se acaba y a ver si encontramos los últimos restos. Ahora estamos evidentemente en la otra fase y en Francia también con ese tri selective es tan eufemístico, estaban un poco en eso. Eso fue ya en el 2020, bueno, ya justo antes de la pandemia, estas cosas y se nos van los años. Entonces, ¿qué criterio se aplica? Gordillo también ha salido esta mañana, Uxue Querejeta lo ha presentado, porque es una cosa, bueno, ahora sí que adelanto un poco, y es que aunque este run run lo teníamos desde hace tiempo, antes de que incluso se abriera Gordillo en el 2011, ya veíamos que había colecciones que eran, bueno, demasiados objetos y demasiado parecidos y demasiado, bueno, un poco no documentados, estropeados y todo esto, ya cuando se juntan físicamente aquí, eso era más evidente. Pero cuando nos llegó la propuesta de Nader Kochaki de eso, de fundir el museo, que dicho así, además, me consta que en el Museo Vasco de Bayona algunos le dicen, ¿cómo? Esto aquí, si es, esto es lo contrario de lo que tiene que hacer un museo. Y en otros, bueno, aquí lo vimos como una oportunidad para que elementos que teníamos de muy baja calidad, por lo que decimos, nada documentados, muy repetidos y además muchos de ellos incompletos, porque claro, hay una expresión en euskera, un refrán, que es miri gabeko zintzarria paretan ondatuko. Es decir, el cencerro sin badajo se va a estropear ahí contra la pared, porque no tiene sentido. Pues aquí teníamos de 200 y pico cencerros, 106 que ni siquiera tenían badajo y, por supuesto, ninguna otra información. O sea que ya empezamos a aplicar y a escribir, además, directamente qué criterios eran. Y hemos establecido unos criterios que antes intuíamos, pero no lo teníamos redactado, y además hemos puesto 3 niveles de actuación. Bueno, que un objeto esté documentado, ¿no? Parece evidente, bien, que esté bien documentado. 2, que tenga algún dato que sepamos y otro que sea nada documentado. Aquí tenemos una guitarra de mesón que nos dieron hace poco, con esta fotografía de un farmacéutico que estudió, era de Oñati, una localidad de Guipúzcoa, estudió farmacia en Madrid en el siglo XIX, se apuntó a la estudiantina y tenemos esta fotografía, no nos ha quedado el traje de Tulo, pero con su guitarra. Entonces es un elemento bien documentado, sabemos incluso que fue a París, bueno, le cantaron a Isabel II en el exilio, en fin, eso versus esta mandolina que tenemos aquí, que no sabemos absolutamente nada de ella, y aquí no se nota, pero además no tiene ni las cuerdas. Claro, evidentemente, en nuestros criterios, en la guitarra tiene muchísimo más valor que la mandolina. Otra, que el objeto sea representativo, es decir, algo representativo en nuestro caso ya guipuzcoano, ¿no? Una pieza extraordinaria como es este chacó realista de los voluntarios realistas en 1823 contra el trienio liberal, que es una cosa que sabíamos, bueno, que se había dado, está documentado en el Museo Zumalacárregui, pero como objeto físico no teníamos nada. Otros, pues es, por ejemplo, esta colmena, ya veis que está trenzada con mimbre y luego forrada con arcilla, un tipo de colmena que no es además exclusivo de Guipúzcoa, ni mucho menos, pero que ha existido, que hoy día apenas hay. Y entonces, bueno, esto también tiene un interés. Y luego esta jarra típica de cerámica vasca, de la que tenemos decenas o incluso centenares, y de la gran mayoría no sabemos de dónde provienen, solo que por tipología es evidente que son de cerámica vasca. Aquí también creo que el orden, ¿no?, de conservación
está bastante claro, ¿no? De conservación o incluso de adquisición, ¿no? Porque el Chaco nos ha llegado hace muy poco, la jarra la tenemos desde hace unos 40 años y ahora es cuando no sabemos qué hacer con tanta jarra. Bien, con respecto al Museo San Telmo, ¿por qué en Gordayua se conservan los objetos de la Diputación Foral de Guipúzcoa, pero también es el fondo de reserva del Museo San Telmo? Entonces, a la hora de hacer estas comparativas, que decíamos antes, pieza singular, pocos ejemplares y muy repetido, lo comparamos con lo que tiene el Museo San Telmo, porque si el fondo de la Diputación no tiene elementos, pues este es un cuadro de Regoyos, por ejemplo, que es de la Diputación, pero estuvo expuesto en San Telmo, pues porque les venía muy bien para ilustrar ciertas cosas. Esto es un paisaje de maizales de Irún, que es, bueno, es una obra de arte y además tiene un interés histórico y etnográfico bastante notable. Luego, hemos adquirido algunos objetos, algunas prendas de vestir, como este chal. San Telmo tiene también una colección muy interesante de textiles, pero en este caso, bueno, pues hemos decidido que esto nos interesaba. Ahora, armas, perdón, armas. San Telmo ya tiene una colección de armas blancas muy interesante. Por tanto, muy extraordinario o muy especial tendría que ser algo para que ahora, si nos ofrecieran armas blancas, lo adquiriésemos, porque ya San Telmo tiene eso bastante bien documentado y nos parece que con eso ya basta, ¿no? Creo que ayer dije que somos muy provincianos y a veces hasta pueblerinos, pero bueno, incluso dentro de la provincia hay que empezar a trabajar un poco conjuntamente, ¿no? Y no repetir. Bueno, que el objeto esté en su integridad, es decir, cuanto mejor conservado, cuanto más entero, pues mejor, ¿no? Aquí he puesto un ejemplo de una rueca y he puesto esta rueca, tenemos muchas ruecas, pero es que, bueno, pues nos encontramos haciendo unas revisiones que aparecía como rueca el carrete, no sé si se ve aquí, esta piecita de aquí, que es solo una parte muy pequeña y además encima estaba rota. Y dices, claro, vamos a guardar esto como objeto patrimonial cuando tenemos ruecas enteras y bueno, eso es un ejemplo clarísimo. Aquí lo he puesto a expurgar, porque esto es que en este caso sí que es además destruir o directamente tirar, que es una cosa que cuando hablamos de expurgar para nosotros es la última oportunidad, pero es que esto no es una rueca, no llega a ser ni el carrete de la rueca, ¿no? Y además está en un estado de conservación deplorable. Y en medio he puesto un hacha, bueno, un hacha, claro, si no tiene mango, en principio no es un hacha, pero es muy difícil que te lleguen mangos de madera, mientras que el hacha, que es de hierro, que es aquí no se aprecia bien, pero es de hierro forjado, se aprecia muy bien la técnica, cómo se realizaba este tipo de hacha vasca, bueno, más gruesa y todo esto. Bueno, pues esto lo vamos a conservar, aunque tengamos más, porque, bueno, no tiene el mango, pero el resto sí. Perdón, me estaba oyendo en un momento ahora. Bien, que este objeto está ligado con lo otro, sea relevante para Guipúzcoa, ¿no? Es decir, que sea muy guipuzcoano, por decirlo así, siempre en un sentido muy amplio, ¿eh? Que tenga alguna relación o que sea exótico. Bien, este orinal tradicional está hecho por Gregorio Aramendi, que era el último alfarero tradicional de Guipúzcoa. Guipúzcoa no es un territorio muy rico en alfarería tradicional y claro, el objeto en sí es interesante porque además está documentado incluso quién lo ha hecho y además un artesano guipuzcoano de una artesanía que ya además en Guipúzcoa como tal no existe. El otro que tiene una cierta relación es este detente bala, era muy, bueno, no solamente de los carlistas, pero los carlistas se hacían escapularios con este corazón de Jesús, ¿no? Estás conmigo y, bueno, es igual. Luego les mataban igual, pero ellos se lo ponían. Bueno, lo tenemos aquí conservado. No nos consta que en este caso sea un escapulario hecho en algún convento de monjas de Guipúzcoa, como tenemos otros, y no es desde luego algo exclusivo de Guipúzcoa, pero tiene su interés. Y luego el otro es un libro que está escrito en un alfabeto de una lengua de Etiopía, que no os voy a contar por qué está aquí. Los tres han venido de la misma colección, pero bueno, no os voy a contar por qué están aquí estos objetos tan exóticos claro, no tienen ninguna cabida porque ¿quién va a venir a investigar esto aquí? ¿O en qué exposición se nos ocurre que podríamos poner un libro de Abisinia en...? Pues no lo sabemos. Entonces, bueno, esto es lo que ayer decía, esto podría ser expurgable. Si le encontramos una salida digna, tampoco lo vamos a tirar al fuego,
pues ya le veríamos. Pero en principio aquí no tiene mucho sentido. Y luego ahí está, bueno, lo que estamos tratando constantemente en esto, ayer y hoy, ¿no? En estos días. Y es cómo aplicar estos criterios que ahora los tenemos muy claros. Por ejemplo, ese libro Abisinio, hoy día no lo recogeríamos. ¿Cómo aplicarlo? Mirando para atrás. Aquí están otra vez los famosos patos de porcelana de Vidasoa que se han utilizado como ejemplo, que es una cosa, es industrial, luego están pintados a mano y tal, pero bueno, claro, por muy a mano que estén 20 patos, pues van a ser muchos patos. Entonces, analizamos por tipologías, no tanto por objeto concreto, sino cada tipología de objeto, planteamos cuáles son los expurgables y siempre con mucha generosidad, siempre si nos quedamos 5 patos en vez de 3 patos, pues por si acaso mejor, cuando los objetos son tan grandes, porque esto no lo hemos puesto escrito, pero creo que es una evidencia, ¿no? El bulto, el tamaño, el peso, no deberían ser, pero en la práctica son criterios patrimoniales. Perdón, cuando te van a ofrecer pues carros como estos, o por ejemplo trilladoras, pues trilladoras tenemos dos, de Guipúzcoa, porque aquí también se hacía trigo, aunque hoy día mucha gente solo lo suena raro. Bueno, tenemos dos, pero ya hemos decidido, una además se la quedó San Telmo, otra se la ha quedado la Diputación, pero están ambas en Gordailoa y ya acordamos con San Telmo que no iban a entrar más trilladoras porque es que tienen muchísimo volumen y no. Bueno, el criterio es ese. A veces cuando los objetos son más pequeños, bueno, antes ha salido mucho aquí, ¿no? No es solamente la falta de espacio per se, sino que es que están ocupando un espacio que por su propia naturaleza es caro, cada objeto lleva su registro, eso también lo encarece, pero bueno, pues cuando los objetos ya están y son pequeños y ya se han fichado y todo ese trabajo se ha hecho, bueno, pues nos podemos pensar sin prisa qué vamos a hacer con ellos. Pero ya con los de mayor volumen y desde luego, sobre todo a la hora de traerlos de nuevo, eso ya tenemos muy claro que no. Y luego, pues eso, ya son los que se pueden expurgar. He puesto este ejemplo de fuego bajo de chimenea porque es un elemento que parece muy característico de la etnografía, bueno, no solamente de la vasca, de todas partes, pero claro, cuando ya tienes todos estos elementos tan repetidos, sí que nos hemos planteado, y en algún caso lo hemos hecho, de recoger algún elemento que tipológicamente tenemos muy repetido, pero si es un elemento que nos viene bien documentado, que tiene una historia, por decirlo así, por detrás, preferimos recoger ese y, en su caso, ir expurgando otros que son tipológicamente similares o muy parecidos, pero no tienen ninguna historia. Bueno, pues actuaciones más allá del criterio. Bueno, uno, el estado de conservación, evidentemente, ¿no? Que estén bien conservados. Luego, que esto ocupa también un espacio, no es físico, pero virtual en nuestros catálogos, a la hora de buscar piezas ensucia mucho, por decirlo así, hace mucho ruido el tener un montón de objetos prácticamente iguales. He puesto los cencerros porque pues Nader nos dio esta oportunidad de, de darles una salida muy digna, muy patrimonial, repatrimonial, diríamos, aunque en la cabeza de de Nader el verdadero patrimonio sea el sonido ese que se queda ahí y si no lo grabas desaparece para siempre. Bueno, yo no soy tan poético, pero desde luego que haya unos objetos que ahora sí van a funcionar y además como cencerros. A partir de estos, ya veis aquí, decenas de objetos roñosos y sin badajo, pues me parece que es interesante, no solamente físicamente, sino que también incluso para ir liberando el catálogo de cantidad de fichas que luego no aportan nada cuando vamos a hacer búsqueda. Y bueno, sí, el espacio también, claro. El espacio hay que utilizarlo, incluso aunque en Gordailoa siga habiendo espacio, el espacio no es infinito y además es que yo creo que es una idea conceptual, ¿no? Creo que ayer acabé con esta fotografía. Bueno, estos están en un sitio que como no molestan mucho, pues ahí están y lo que decía, tampoco tenemos prisa, pero siempre hay que ir teniéndolo en mente.
y aplicarlo retrospectivamente, bueno, pues Ushua nos ha planteado unas propuestas teóricas, algunas de esas teóricas incluso las hemos probado en algún proyecto piloto, pero ya veis que incluso aunque estemos siempre hablando de expurgar, no es tirar, no es destruir, o por lo menos eso siempre va a ser lo último que hagamos, ¿no? Y es buscarles alternativas, aún reconociendo que luego en la práctica eso no nos soluciona muchos problemas en lo que es el bulto, ¿no? Pues, por ejemplo, en un centro de interpretación, no es un museo, bueno, está en una vitrina, pero bueno, pues no cumple las condiciones que debería, pero bueno, mira, de objetos de estos tenemos repetidísimos. En algún caso, en alguna teatralización, antes he utilizado la palabra tramoya, Sandra Gutiérrez, aquí nos han hecho algunas solicitudes para filmes comerciales, para eso no, pero para algún film documental o incluso teatralizaciones de carácter histórico sí que hemos dejado algunos objetos. Y luego, pues quería acabar con este ejemplo, estas que se ven también, esta no es la guitarra que hemos visto antes, ¿eh? Esta es otra que hemos cedido para un taller. Esto es que ha pasado nada, ha sido estos 2 meses anteriores para un taller de más de integración social que otra cosa que le llamaban restauración muy pomposamente, pero que el objetivo final era dar un poco de autoestima a muchas personas que incluso algunas de ellas viven en la calle y bueno, mira, pues la gran mayoría ni se esforzaban ni nada, pero por lo menos algunas de ellas han mostrado interés, han mostrado buena mano y nos han restaurado, vamos a decirlo entre comillas, que no se ven aquí, estos objetos musicales, les han puesto las cuerdas y podrían tener otra utilidad pues más didáctica. Estas no van a volver al espacio físico donde estaban antes, ¿eh? O sea, nos las han devuelto a Gordailoa, pero ya las hemos dado de baja porque no tienen ese carácter patrimonial, porque son objetos intervenidos y además no con los criterios que aquí se utilizarían para una restauración, pero es que aquí con esos criterios directamente no habríamos restaurado estas piezas que están absolutamente documentadas, que estaban rotas, que no tienen sentido. Comparar aquella guitarra de mesón utilizada por un farmacéutico Oñatiarra en el siglo XIX con esto, pues no tiene nada que ver, pero bueno, siempre pueden existir otras alternativas y siempre tendemos a buscar estas alternativas que le den otro uso patrimonial. Aquí le ponemos en las bajas de recurso didáctico, le ponemos, ¿no? Bueno, pues que tengan otro uso muy digno, pero que no es el estrictamente patrimonial. Bueno, y aquí no voy a entrar mucho, pero sí que quería dejarlo, ¿no? El arte, la arqueología son expurgables, bueno, ahí ya lo que vaya diciendo la ley. He puesto ejemplos, bueno, esto es una obra de una estampa de Vicente Amestoy, un artista reputado guipuzcoano, ya falleció. ¿Por qué he puesto esta? Pues porque es una serie de estampas que tenemos, pues creo que una cincuentena. Pues estábamos en lo de antes. Bueno, pues 2, 3, 4, 5, igual los podemos llegar a catalogar y a guardar, pero el resto lo vamos a guardar como material patrimonial. No, ahora tampoco lo vamos a tirar, ¿eh? Ahí estamos, se le puede dar otro tipo de usos. Luego he puesto este calvario, que de lo único que sabemos de este, además son 15 y además son muy grandes, que pone Zubi, es de pensar que alguien que se apellida Zubizarreta, Zubialde, Zubiondo, Zubi, no sé qué, los pintó. No sabemos absolutamente nada más. Aquí no sé cómo se dice en noruego, pero es que están aquí, porque de siempre, pero no tenemos ninguna noticia, perdón, y bueno, pues esto desde luego es de pensárselo. O pues unas anclas, que claro, esto en teoría sería arqueología submarina porque ha aparecido debajo del agua y nos las han traído, pero dices, ya, pero ¿y qué más? Y nada más. Bueno, pues nos tenemos que plantear si eso lo tenemos que guardar. Bueno, ya voy acabando, ¿eh? Que esto que quería hacerlo cortito y no. Bueno, pues las claves yo creo que son la reflexión conjunta, que es lo que estamos haciendo, y el consenso, y por eso he puesto aquí al equipo de Gordalloa y muchas gracias y pasamos a la siguiente. ¿Vale?